entrar a los métodos instrumentales de análisis. Los métodos de análisis que son de tipo automatizados o semiautomatizados, que en el laboratorio de análisis químicos se utilizan más comúnmente para identificar un analito de interés. Vamos a definir a los métodos instrumentales como aquellos métodos de uso moderno para el químico, para los biólogos, para los médicos, etc. Pero generalmente para los químicos analíticos, aquellos métodos que me permitan separar, determinar y cuantificar especies químicas presentes en una muestra mediante una señal analítica. Y esto quédense lo bien claro porque hablamos mucho sobre señales analíticas. ¿Cómo vamos a relacionar una señal analítica con la presencia o ausencia de una sustancia de interés? Así que hay que definir primero qué es el análisis instrumental. Podemos definir como este análisis a un proceso en donde se utilizan equipos electrónicos que miden las propiedades físicas, físico-químicas de las moléculas, cómo se comportan estas moléculas cuando se les hace o se les incide un rayo de luz, por ejemplo. Bueno, estas propiedades físicas del comportamiento de las moléculas son las que se miden en un instrumento. Así que el análisis instrumental se va a basar en la interacción de la materia y la energía, utilizando un instrumento para evaluar la propiedad física o físico-química del analito de interés, como les mencionaba. Ese análisis mide pues cómo se comporta la materia, cómo se relaciona la materia con la energía y cómo se mide, cómo ese equipo de laboratorio va a medir el comportamiento de la sustancia a través de su propiedad física cuando reacciona con un medio físico, por ejemplo, un rayo de luz, que es lo que les comentaba. Comúnmente, el análisis instrumental que mide esa propiedad física o físico-química va a estar determinada por la medición de algunos tipos de propiedades muy específicas. Por ejemplo, algunas propiedades físicas y químicas, físico-químicas del analito de interés que se miden por o a través de un equipo instrumental puede ser el potencial del electrodo, o puede ser la absorción de la luz, puede ser la relación masa-carga, puede ser la capacidad que tiene la sustancia para poder producir fluorescencia también, puede ser qué tipo de conductividad tiene la molécula de interés. Son algunos ejemplos de lo que comúnmente se mide como característica o propiedad física de un compuesto de interés o de un analito. Así que el análisis instrumental puede ser también acoplado a un análisis cerrado de tipo cualitativo o bien a un análisis más a fondo de un tipo cuantitativo, que consiste en investigar o determinar en qué concentración se encuentra el analito de interés en una muestra a través de la medición de las señales de esas propiedades físicas que se han medido por el equipo y que se han analizado y determinado a través de concentraciones por medio de un software que tiene el sistema o el equipo, que a través de una computadora nos permitirá poder cuantificarlo de esa manera. ¿Qué concentración está presente en la muestra? Como estamos viendo, hay muchos instrumentos sencillos y más complejos que se adaptan muchos a software o computadoras para poder hacer ese análisis más completo. Así que primero necesito yo definir cuáles serían los pasos para poder realizar un análisis instrumental, y lo podemos tener en la siguiente pregunta: ¿cuáles son los pasos de los métodos instrumentales? Los métodos o los análisis instrumentales se van a cerrar en 4 pasos muy específicos. El instrumento primero permite la generación de una señal como primer paso. Después, en el segundo paso, esa señal se transforma. En el tercer paso, la señal transformada se amplía. Y por último paso, el instrumento registra la señal y la representa a través de gráficos, que es lo más comúnmente que nosotros vemos y se mide, y que ustedes lo van a ver porque se obtienen como resultados esas gráficas que muchas veces nos causan muchos complejos,
pues problemas para entender, ¿no? Más que nada para los estudiantes. Por lo tanto, es importante que un estudiante tenga previo curso de qué es un análisis instrumental y que vea la diferencia y que es lo que estamos viendo ahorita. Así que los métodos instrumentales los vamos a clasificar de manera general como métodos ópticos, es decir, que hay instrumentos de laboratorios que miden propiedades ópticas de tipo óptico, o bien hay instrumentos de laboratorio de tipo instrumental que miden o que se consideran eléctricos, y hay instrumentos de separación. Los ópticos son los más caros, los eléctricos podemos decir que son muy sencillos, y los de separación también son muy caros, pero porque permiten no solamente identificar el analito, sino extraerlo y separarlo de esa mezcla compleja que estamos analizando. Así que también hay que determinar cuáles serían las propiedades que se miden de la molécula o del analito de interés en una muestra. Por ejemplo, pueden ser muchas propiedades físicas y físico-químicas, pero de las que estamos viendo a continuación serían las más relevantes. Por ejemplo, si se mide la emisión de la radiación, la absorción de la radiación, la dispersión de la radiación, la refracción, la difracción de radiación, si se dan cuenta, todo tiene que ver con radiación electromagnética, la mayoría de las veces. O si es, por ejemplo, cuando veíamos métodos eléctricos, por ejemplo, si tiene una propiedad de potenciometría, o si tiene una propiedad de carga eléctrica, de corriente eléctrica, de resistencia eléctrica. También se puede medir la masa en relación a la carga, por ejemplo, también más relación masa-carga, si se mide la velocidad con la que ocurre la reacción, o si se miden características térmicas o radioactividad. Esta es una lista de algunas propiedades físicas o físico-químicas que se miden a través de instrumentos y que se reflejan como señales de medición a partir de un detector del instrumento y que va a representarlo en una gráfica. Así que también se han clasificado las señales a partir de un tipo de señal y con qué técnica instrumental se va a relacionar. Por ejemplo, si yo quiero medir la propiedad del analito que tenga una emisión de radiación, es decir, que emite radiación, puedo utilizar una técnica que puede ser la espectroscopía de emisión, o puedo utilizar también la luminiscencia, puedo utilizar la fluorescencia o la fosforescencia, que se basan en la emisión de la radiación, es decir, la señal que se mide es esta característica: si es la molécula es fluorescente, si es fosforescente, si luminiscente, si tiene la capacidad de emitir radiación electromagnética. Por ejemplo, si habláramos de absorción de la radiación de una molécula de interés de una muestra o de un analito en una muestra, se va a medir, por ejemplo, la capacidad espectroscópica de absorción de la molécula, o su espectrofotometría, o la fotometría de la molécula. Se puede utilizar métodos de resonancia magnética nuclear, resonancia del spin electrónico. Esto es relacionado con la propiedad de absorción de la radiación, y la técnica de análisis instrumental con la que se va a relacionar la absorción de la radiación son estas: espectroscopía, la mayoría de los casos, espectrofotometría, que es la comúnmente utilizada, fotometría, resonancia magnética nuclear para el área de la salud, resonancia del spin eléctrico para el área de la mecánica, por ejemplo. Ahora, si la propiedad que se quiere medir es la difracción de la radiación, hablaríamos de la técnica de difracción de rayos X, o bien la difracción de electrones. Si queremos medir la relación masa-carga de la sustancia, hablaríamos de un equipo de espectrometría de masas. Si queremos medir la radioactividad de la sustancia como propiedad física del analito de interés, estaríamos utilizando técnicas de activación neutrónica o bien disolución isotópica. Serían algunos tipos de técnicas. Y pues está una tabla donde vemos propiedades químicas y físicas que se usan en los métodos instrumentales. La emisión de la radiación utiliza un método instrumental, es decir, un equipo de análisis instrumental como la espectroscopía de emisión, los rayos X, la UV visible, la luz visible, la luz ultravioleta, o bien si se miden electrones. Si yo estoy hablando de absorción de la radiación, está la espectrofotometría y la fotometría, rayos X, igual
luz visible o la luz ultravioleta, pero también aquí entra la espectrofotometría de radiación infrarroja, por ejemplo. Está la resonancia magnética nuclear. O sea, se dan cuenta diferentes propiedades características de las sustancias o de las moléculas de hitos de interés, pero que tienen un comportamiento con relación a la materia y la energía. Y el instrumento mide una señal determinada, que la señal refleja una propiedad física o química de la sustancia, y que gracias a la que el instrumento puede medir esta propiedad, se puede determinar en qué cantidad o si está presente o ausente una molécula de interés determinado.